Sí, tenían fama, Lo que pasa es que la fama de revoltoso, digamos, de los galileos viene sobre todo por el historiador Flavio Josefo, es nuestra principal fuente de la época. Pero Flavio Josefo es un individuo poco fiable muchas veces. Primero por su propio comportamiento personal, digamos que es una persona a la que no le compraríamos un coche de segunda mano. Y luego porque escribía para romanos y muchas veces utilizaba ciertos estereotipos para que su público romano comprendiese mejor ciertas cosas. Entonces, podría ser, aunque no es seguro ni que sí ni que no, podría ser que esté exagerando un poco ciertas características provincianas de los galileos para diferenciarlos de los centralistas, digamos, de Jerusalén. Y hace de ellos, pues sí, gente muy noble pero muy revoltosa, que es una cosa bastante típica. Hay que ver los evangelios con mucho cuidado. Es curioso que el evangelio más antiguo, que es Marcos, no tiene ningún relato del nacimiento. El problema es que pasados los años, se llega a la conclusión de que si Jesús es el Mesías, tiene que cumplir ciertos requisitos que el Antiguo Testamento marca para el Mesías. Y uno de ellos es que sea de la casa de David y que haya nacido en Belén. Entonces, yo creo, mi opinión es que se inventa, se le crea un marco literario para encajarlo en las características del Mesías. Se le hace nacer coincidiendo con el censo de Quirino, que realmente no podría encajar por las fechas que tenemos de Jesús, y entonces así se le obliga, digamos, a los personajes galileos a presentarse en Belén, porque José era de la casa de David y tenía que ir a empadronarse a Belén. Una vez que nace allí, surge el episodio de la matanza de los inocentes, pero es otro episodio también para justificar otra serie de pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia al Mesías. Todo es una elaboración literaria para que el personaje de Jesús encaje con la idea del Mesías. Que se mezcla verdades con mentiras. Bueno, el nazareno podría significar dos cosas. Una, que efectivamente sea de Nazaret, y otra, menos probable, que haga referencia a su carácter de nazir, que era una persona que se consagraba a Dios. Tenemos varios casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sansón es un nazir, por eso se deja el pelo largo. Una de las características de los nazires era que se dejaba el pelo largo. El problema es que otra de las características de estos hombres es que tenían que mantenerse absolutamente puros, no entrar en contacto con muertos, ni con enfermos, ni con nada, y eso Jesús no lo cumple. Con lo cual, nazareno en su caso, o la palabra griega del Evangelio nazireos, debe hacer referencia a Nazaret. Otro problema es que Nazaret en aquella época es prácticamente nada, aunque sí hay chistes en la época de no puede salir nada bueno de Nazaret, porque ¿cómo va a salir un profeta de allí si no hay nada bueno? O sea, debía ser un pueblo inmundo. Inmundo y totalmente pobre, desde luego. Bueno, Jesús, hombre, es de suponer que habla arameo, que es lo que hablaba la gente de la época, el dialecto galileo del arameo, que es lo que hablaría en su pueblo, y conoce el hebreo. El hebreo es la lengua del pueblo judío, pero en la época de Jesús ha caído en desuso, se habla arameo, y el hebreo ha quedado reducido a un uso litúrgico. Es la lengua en la que está escrita el Antiguo Testamento, y es la lengua que se practica en las sinagogas, pero es que Jesús predica en las sinagogas, luego conoce el texto, lee los textos del Antiguo Testamento, los conoce y los estudia, luego por lo menos habla dos idiomas. El caso del griego ya es más complicado. De hecho, hay un pasaje en el que uno de los apóstoles, Felipe, parece que hace de intérprete. Entonces, en ese caso, pues probablemente debemos entender que Jesús no hablaba griego. Ahora, luego, por ejemplo, en la entrevista con Pilato, pues habla griego, habla latín, habla hebreo, pues eso ya es muy complicado saberlo. No deja de ser literatura y a lo mejor tenía un intérprete, a lo mejor ni siquiera tuvo lugar un interrogatorio tal y como lo cuenta los evangelios. Jesús tenía un plan. ¿Un plan? Sí, para mí yo creo que no cabe duda. Son demasiados actos, todos en una misma dirección, en un orden determinado y en una fecha y en el lugar preciso e indicado para ello. No, sería demasiada casualidad. Así que piensas que tuvo un plan que finalmente, con su muerte en la cruz, no era lo que él tenía pensado. No, yo creo que no era el final que él tenía pensado. Él tenía pensado un final completamente distinto, pero el problema es que él domina el comienzo de esta semana que vamos a ir viendo. Al principio digamos que la iniciativa es de Jesús, pero
pero la pierde porque sus pasos no tienen el resultado previsto. Entonces poco a poco pierde la iniciativa y al final las cosas acaban muy mal. Sí, bueno, ese domingo era el comienzo de la semana de Pascua judía. En esa semana todos los judíos, digamos, sanos, adultos, varones, en fin, todo el que estuviese más o menos bien, estaba obligado a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Estaban excluidos, por supuesto, enfermos, muchos pobres que no se podían permitir ese lujo. Una serie de gente... Dices, perdona, en el libro, el sordo, el idiota, el menor, el hombre de órganos tapados, el andrógino, las mujeres, el ciego, el enfermo, todos ellos tenían prohibido la entrada. Exactamente, pero vamos, el ciudadano común, sano con unas posibilidades normales económicas, estaba obligado a ir. Así que en ese momento Jerusalén no es tanto Jerusalén como todo Israel, o todo el pueblo judío, porque hay mucha gente que viene incluso desde fuera del territorio de Israel, viene gente desde Asia Menor, desde Alejandría, en Egipto, están todos allí. Y entonces, pues la ciudad, digamos que es una ciudad absolutamente colapsada de gente, no caben ni siquiera dentro, están ocupados todos los alrededores de la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas también está lleno de peregrinos. Y ese es el momento que escoge Jesús para comenzar con su plan. Así que escogió una buena festividad, un buen día. Sí, además, el hecho del Domingo de Ramos es una cosa que yo no menciono en el libro porque la verdad es que le he dado 1000 vueltas y no he encontrado la confirmación en ningún sitio, pero sí he encontrado en algunas recetas judías, sabemos que en la Pascua judía se come un cordero, es el cordero que comen los israelitas cuando pasa el ángel de la muerte por Egipto, antes de liberarlos y salir de Egipto con Moisés. Bueno, los israelitas siempre estaban obligados a comer este cordero, y parece ser que las hojas de palmera servían para guardar la carne del cordero sacrificado hasta el momento de cocinarlo. Por eso están todos por ahí fuera recogiendo las palmas. Claro. Por lo menos se sospecha, yo no lo aseguraría, pero es la única explicación que encuentro a toda esa gente con las palmas. Claro, que siempre tenemos esa imagen de las palmas y la asociamos a la figura de Jesús, pero puede tener otro significado. Sí, porque yo no he encontrado ninguna referencia a las palmas como un símbolo de divinidad o de realeza. O sea, le saludan con palmas porque es lo que tienen en la mano, no porque de alguna manera identifiquen la palma con Jesús. Si entra montado en un pollino, así lo refleja la Biblia, y parece ser que tampoco eso fue casual, que Jesucristo no eligió ese medio de entrada en Jerusalén por puro azar, sino que lo tenía bien pensado. Efectivamente, la entrada montada en un pollino es un símbolo muy claro para cualquier judío de la época. Los judíos son un pueblo que viven permanentemente en contacto con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Y lo dominan, sobre todo cuando son pasajes que pueden hacer referencia a reyes, a la venida del posible Mesías o algo así. Entonces él lo que hace es imitar un pasaje del libro de los Reyes, que es cuando David, a punto de morir, decide nombrar su heredero a Salomón. Entonces hace que su hijo Salomón monte en un pollino y sea ungido, es decir, le echan un poco de aceite sobre la cabeza y paseado precisamente por la misma zona más o menos por la que entraría Jesús. Y la reacción del pueblo es la misma. Es reconocerle como rey y alabarle. Así que cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el pollino, lo que está transmitiendo a sí mismo es que quiere dar la imagen de que él es el rey, ¿no?, de Israel, ante el pueblo. Está diciendo, soy el rey. De hecho, esa es la primera pregunta que le hará Pilatos cuando se encuentre con él. Y de hecho también así lo entiende la gente, porque le recibieron como un auténtico Mesías. Efectivamente, la gente entiende perfectamente ese mensaje. O sea, uno se lo puede creer o no se lo puede creer, pero desde luego cualquiera que lo viese sabía que se estaba proclamando rey. Si le saludaran tanto, parece ser que en ese momento les pareció bien y lo aceptaron. Creyeron que tenía derecho a proclamarse rey. Claro, y entonces cuando tiene sentido la pregunta, que como tú nos mencionabas ahora mismo, aparece también en la Biblia, aquella de ¿eres tú el rey de los judíos? Claro, y incluso el titulus que se le pone encima de la cruz, es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, aunque los judíos insisten en él dice que es rey de los judíos. Pero digamos que esa es una declaración de guerra frontal a la autoridad romana. Porque está declarando rey terrenal. La entrada en Jerusalén. Es el único acto del domingo, realmente. Es digamos, el abrir el fuego. De hecho, él lleva unos días ya en los alrededores de Jerusalén. Está en Betania, que Betania está a 2 kilómetros de Jerusalén, o sea, se puede ir andando de Betania a Jerusalén. Lleva unos días allí en casa de Lázaro. Justo antes de esta semana ha sido la resurrección de Lázaro. Pero bueno, él ha estado ahí, digamos, como apartado, como concentrado, como los futbolistas antes de un partido importante.
y el domingo es cuando hace su entrada, porque elige precisamente ese día. El domingo entra en Jerusalén y el lunes entra en el templo. Es la famosa expulsión de los mercaderes del templo. La Biblia solo habla de vendedores de palomas y de cambistas, pero eran dos negocios esenciales en la Pascua. Sin ello, dices en el libro, no se podía cumplir la tradición de la Pascua. ¿Por qué? Claro, la imagen que dan los evangelios parece ser que es que aquello se ha convertido en un mercado según nuestra idea. Nos imaginamos muchísimos mercaderes vendiendo todo tipo de productos. Sí, claro, lo que pasa es que vamos a ver, los cambistas son como los bancos de la época, pero son necesarios porque durante la Pascua todos los judíos están obligados a cumplir una norma que se llama segundo diezmo. El segundo diezmo consiste en que 1/10 parte de todos sus ingresos deben consumirlos en Jerusalén. Si viven muy lejos, les puede ocurrir dos cosas. Primero, que esa 10ª parte de sus ingresos esté en una moneda que no sea la moneda en curso en Jerusalén, con lo cual la tienen que cambiar. Otra posibilidad es que, por ejemplo, los galileos tienen la misma moneda en curso, pero claro, puede ser mucho dinero. Entonces lo que llevaría sería monedas de gran valor, como nuestros billetes de 500 euros. Pero una vez allí hay que cambiarlos por moneda pequeña para gastarlo en todo lo que uno quiera. Entonces los cambistas, por una parte es cambio de divisas y por la otra es cambio de moneda pequeña, el llevar suelto. Sí. Respecto a las palomas, son muy necesarias para cumplir una serie de sacrificios de limpieza de impurezas rituales. Los judíos están llenos de leyes sobre impurezas. Hay un montón de cosas que los contaminan y que los convierten en impuros para entrar en el templo y realizar sacrificios. Normalmente hay que guardar unos días para que se vaya la impureza, tomar un baño ritual en unos baños especiales, con agua especial, y luego hacer un sacrificio. Aunque la ley decía que fuese un cordero, era evidente que no todo el mundo se podía permitir un cordero, ni se podía estar matando corderos a otras horas. Entonces se sustituye por palomas. Y entonces sí, la paloma es un animal mucho más económico, mucho más manejable, y se convierte en un negocio habitual. Es el sacrificio que todos los que iban a limpiarse de una impureza pues tenían que comprar. Parece ser que la cosa no quedaba en palomas. O sea, hay ciertas fuentes judías de la época que hablan de que aquello era un auténtico mercado de ganado, de todo tipo, incluso vacas. Jesús lo que hace es denunciar, pues la frase, habéis convertido en una cueva de ladrones, parece que va dirigida hacia los mercaderes, pero más va dirigida hacia las autoridades del templo. El día anterior, al declararse rey, ha atacado a la autoridad romana, puesto que ha desafiado su gobierno sobre Judea. Es que en 24 horas se ha enfrentado a los dos peores enemigos que podía tener. El poder político y el poder religioso. Al haberse declarado rey, este Mesías que él se declara no solamente es un rey guerrero y político, sino también es un rey sacerdotal. También se está ofreciendo él a conservar el templo como debe ser. Él en ningún momento dice que haya que suprimir el templo. Él es un defensor del templo. De hecho, los días siguientes vuelve al templo. E incluso después de su muerte, la mayoría de sus discípulos siguieron acudiendo al templo a rezar. Lo que le molesta es que se utilice mal. Luego es más que suficiente. Al día siguiente, el martes, ya veremos que hay otro más, que es el del tributo al emperador. Pero realmente lo que ha hecho es un órdago. No se puede volver atrás. Si le sale bien y el pueblo le sigue, pues bien. Pero si no, él ya ha puesto todas sus cartas boca arriba. Uno que se declara rey de Israel ya solo puede esperar dos cosas: o triunfar o acabar crucificado. Indudablemente él parece que él da una serie de pasos y está esperando que haya una reacción popular. Porque aunque en algunos casos es dudoso respecto al uso de la violencia, como ya veremos en días sucesivos, él no parece un revolucionario dispuesto a empuñar él mismo un arma. Más bien parece, que él da los pasos y tampoco le disgustaría ver que el pueblo judío se levante en armas contra los romanos o que de alguna manera le llevan en volandas al poder. Entonces, yo no sé si él ya estaría sintiendo en esos momentos que lo del domingo no había servido para nada, porque el lunes tuvo que entrar en el templo. Pues para mí el plan es ese, dar los primeros pasos, decir quién es él y a qué está dispuesto a llegar, y esperar que el pueblo reaccionase. Que había un tercer episodio, aparte de la entrada en Jerusalén Pollino y la entrada en el templo, había un tercer episodio, digamos, muy esclarecedor sobre la postura de Jesús y que al final acaba condenándole, que es el del tributo al emperador. El tributo.
que sucede este martes, además. Sí, es lo primero que le ocurre. El episodio es muy conocido, es la pregunta de ¿es lícito pagar el impuesto al emperador o no es lícito? En resumen. ¿Tú crees, Javier, como algunos aventuran, que Jesús de Nazaret pertenecía a la secta de los fariseos? Yo creo que sí, sus opiniones son fariseas, su forma de discutir es farisea. De hecho, por ejemplo, con la respuesta a la resurrección de los muertos, los fariseos le aplauden. En cambio, la pregunta del primer mandamiento es un tema eminentemente fariseo, le preguntan a él porque consideran que puede estar autorizado. De hecho, no le preguntan para pillarle en un renuncio, le preguntan con un auténtico interés. Y luego hay otros signos de indicio de que es fariseo. Él predica, por ejemplo, en la sinagoga de Cafarnaún, le permiten leer el Antiguo Testamento y predicar, que es una prerrogativa de los rabíes. Le llaman rabí y todas sus palabras las podemos encontrar en otros maestros fariseos de la época. Bueno, en aquella época había dos grandes facciones fariseas que estaban muy enfrentadas entre sí. Lo curioso es que Jesús no siempre representa la misma, tiene opiniones propias. Unas veces critica una facción y otras veces critica otra. Eso al final le deja en un campo intermedio, en una tierra de nadie que le perjudica. Luego, yo creo que uno critica tanto a los fariseos porque pertenece a ellos. Nosotros criticamos a nuestro gobierno, por ejemplo, no criticamos al gobierno de Rumanía, y criticamos a nuestro equipo de fútbol, no criticamos a un equipo de fútbol francés, y criticamos a nuestro ayuntamiento y criticamos a lo nuestro, no a lo de los demás. Los ataques de Jesús contra los fariseos son porque predican una cosa y hacen otra. Y por eso les acusa de hipocresía, de ser sepulcros blanqueados. Pero él es uno de ellos. Quizá incluso el que tenga que pasar a las palabras después de la acción ya es un principio de pérdida de iniciativa. Quizás el plan original era simplemente entrar en Jerusalén y el pueblo se levantará. Pero tiene que insistir entrando en el templo y luego tiene que entrar otra vez en el templo al día siguiente a discutir y a predicar. Yo en el libro comparo todas estas discusiones con apariciones públicas en televisión. Es una especie de campaña. Todas estas discusiones tienen lugar en el patio del templo, es decir, el lugar más público y notorio de la Jerusalén de aquella época. Y es una especie de campaña pública para insistir en sus posiciones. Pero él ya ha hecho todo lo que podía hacer. Lo siguiente que nos cuentan los evangelios es que el Sanedrín se reúne. Eso es el miércoles ya. Eso es el miércoles ya. Sí. Bien. Es la primera reunión, parece que incluso es en la madrugada. Y no queda ni siquiera muy claro si es una reunión oficial o es una reunión, digamos, del sector duro del Sanedrín en casa del sumo sacerdote. En cualquier caso, el Sanedrín, que es, digamos, la reunión de las autoridades laicas, religiosas y legales del pueblo judío, es la máxima autoridad judía, teniendo en cuenta que por encima está la autoridad romana. Vamos, todo judío que quisiese influir en el gobierno de su pueblo tendría que estar ahí dentro. Lo conformaban 71 personas. 71 personas que eran, pues la nobleza laica, la nobleza sacerdotal y los principales estudiosos de la ley, los principales expertos. Ahí estaban todos los importantes. Es tan sencillo como que Jesús amenaza su posición social. Llegan a decir algo así como, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y eliminarán nuestro templo y nuestra nación. Es decir, a ellos lo que les preocupa es conservar su posición, no realmente que Jesús esté haciendo algo malo. Bueno, se reúnen en casa de Caifás, que es el sumo sacerdote, y se reúnen, bueno, no hay nombres, el Evangelio no da nombres, lo que uno puede imaginar es que son pues los que más sientan que pueden perder con la actitud de Jesús. Jesús ha atacado sobre todo con la expulsión de los mercaderes a los más corruptos dentro de la autoridad del templo. No ataca el templo, ataca a los que hacen mal uso del templo. Todo aquel que sea corrupto y que esté sacando un beneficio, pues se sentirá amenazado por Jesús. Todo aquel que colabore con los romanos se sentirá amenazado con Jesús. Y en la colaboración están indudablemente las autoridades. Pues esa es la pregunta del millón. ¿Por qué Judas hace lo que hace? Normalmente la explicación tradicional es que Judas era un celota, digamos, un revolucionario partidario de la lucha armada, y que en un momento dado se ve defraudado por Jesús, porque Jesús no llega tan lejos como él esperaba, y bueno, decide abandonarle y traicionarle y venderle a las autoridades. Lo que pasa es que, primero, habría que demostrar que Judas efectivamente pertenecía a este grupo, porque todo se basa en su nombre, Iscariote, y que este nombre derivase de la palabra sicario,
que eran, bueno, pues unos criminales de la época que manejaban la sica, que es un puñal pequeño. El problema es que la palabra sica, en esta época, o sicario más bien, más que la sica, define a un bandido, a un asaltador de caminos, pero no se identifica con los celotes y luchadores radicales por la libertad. Es decir, que es el caso, por ejemplo, de Simón de Zelota, otro de los apóstoles de Jesús. Judas probablemente no era zelota, era un bandido, era un hombre que le gustaba el dinero ajeno y las posesiones ajenas. Y de hecho, bueno, hay varios indicios que apuntan todos hacia el dinero, no hacia un desengaño político. Ajá, ¿qué indicios, por ejemplo? El primero es la unción de María. Esa noche Jesús, como todas las noches, sale de Jerusalén y está en Betania, que es un pueblo que está a 2 kilómetros de Jerusalén, y mientras cena, pues María, la hermana de Marta y de Lázaro, pues unge a Jesús con un perfume carísimo. Y entonces algunos de los apóstoles se escandalizan. ¿Cómo puede gastar el dineral que vale este perfume en ungir a Jesús cuando se lo podríamos dar a los pobres? Jesús le recrimina esa acción a sus apóstoles y le dice que bueno, que María es la primera que está embalsamando su cuerpo, digamos, está ungiendo su cuerpo. Pero hay un comentario sobre Judas, que parece ser que es uno de los que se siente molesto porque era el encargado de la bolsa común de los apóstoles, es decir, era el tesorero del grupo, y se insinúa que sisaba de la bolsa de vez en cuando. Que robaba. Que robaba, sí. Robaba pequeñas cantidades del dinero común de todos. Claro, y así el dinero que se gastaba en otras actividades no podía robarlo él, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí ya se insinúa, bueno, que a Judas lo que le gusta es el dinero, no la revolución política. Y luego, toda la negociación con el Sanedrín, yo os entrego a Jesús y vosotros, ¿qué me dais? Él lo pregunta, ¿qué me dais? Está preguntando cuánto me vais a dar, y de hecho hay un trato, son 30 monedas. El trato, entonces, vuelve a girar alrededor del dinero, no alrededor de unas ventajas políticas, por ejemplo. Y cuando Judas se arrepiente, cuando se da cuenta de su error, él deshace el trato arrejando las monedas, también. Luego, la moneda, el dinero es el símbolo de que se rompe el trato, luego era su precio real. ¿Para qué necesitan a Judas? Pues les necesitan para que identifique a Jesús. En esta época no hay cuadros, no hay... Bueno, había pintura, pero vamos, no había pinturas en Jerusalén de la cara de Jesús, no había fotografías, no había televisión. Los encargados de ir a detener a Jesús no le conocen, o no lo han visto, o son incapaces de distinguirle entre 40 galileos más. Bueno, ese jueves era la Pascua judía. La Pascua es la celebración más importante del pueblo judío. Conmemora la salida del pueblo de Israel en tiempos de Moisés de Egipto. Después de las 10 plagas que envía Dios contra el faraón, pues después de las 9, la 10ª es la muerte de los primogénitos, y esa noche, en la que murieron los primogénitos de Egipto, Dios ordena a los judíos que se encierren en sus casas, cenen un cordero, y que estén preparados para salir. De hecho, los judíos de las épocas posteriores cenan calzados y con una prenda que simboliza ese estar preparado para salir en cualquier momento. ¿Qué prenda es esa? Cualquier cosa que se puedan poner aparte de las que normalmente llevan. Esa prenda extra, digamos, simboliza el estar preparado para salir en ese momento porque ya lo tienen todo encima. Sí, bueno, la cena incluso es que comienza el día anterior, porque el pan que se come en la cena no tiene que tener levadura fermentada, entonces hay que limpiar la casa antes para que no quede ningún rastro de levadura. Luego el menú siempre es el mismo. En todas las casas se cena exactamente lo mismo, es una combinación de unas hierbas y unas ensaladas y luego el cordero pascual. Luego hay una serie de oraciones también prescritas, una serie de tragos de vino que hay que tomar y unas particiones del pan que también están prescritas y que en todas las casas de judíos se hace exactamente igual. No es como nuestra Navidad, que bueno, que es más o menos tradicional cenar pavo o besugo, pero hay miles de variantes. La Pascua judía es muy estricta. Él introduce ciertas variantes en ciertos momentos de la celebración. Él es en este caso es una Pascua con sus apóstoles, y entonces no es una familia. Normalmente lo tendría que hacer el cabeza de familia. Como en este caso no hay una relación de parentesco entre ellos, pues Jesús, que es el líder, hace el papel de padre de familia, y es él el que hace las bendiciones, el que reparte el pan y el que pronuncia las frases. Y efectivamente
introduce unas variantes en determinado momento como institución de la comunión. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Primero, ¿por qué no hace nada? Yo creo que en las noches anteriores hemos hablado de que Jesús pone todas sus cartas sobre la mesa. Es una apuesta tan fuerte que no hay marcha atrás. Podría salir corriendo de Jerusalén, pero es que tampoco va a llegar muy lejos a ningún sitio. Él era ganar o morir. No había términos medios en su apuesta. Y yo creo que en este momento ya es consciente de que ha perdido. Y simplemente, pues espera su final. Ya sabe que le llegará de una manera o de otra. ¿Estaba ya Judas en esa cena, Javier? Pues esto es una pregunta muy curiosa. Yo creo que en este momento es muy interesante comparar los 4 relatos evangélicos. Y bueno, esto es una cosa un poco complicada, es, digamos, una herramienta de la filología. Mi conclusión es que Judas no está, que todos los anuncios de la traición de Judas son interpolaciones posteriores de los evangelistas. Hay demasiadas incongruencias dentro de los relatos de las últimas cenas, en los 4 relatos de los 4 evangelistas, y no encaja. En todos ellos parece que sobra este anuncio. Primero porque después del anuncio los apóstoles no reaccionan contra Judas, incluso parece que no escuchan el anuncio y siguen discutiendo otras cosas. Segundo, porque si Judas está allí, luego en ningún momento se nos cuenta que se marcha de la cena. Y sin embargo, la siguiente escena, que es el prendimiento en el huerto, Judas aparece en compañía de los soldados. El único que se da cuenta de este problema es Juan, el último evangelista. Y él sí introduce una frase que es: lo que tengas que hacer, hazlo ya, le dice Jesús a Judas, y Judas se marcha. Pero digamos que es un recurso teatral del último evangelista porque sabe que el relato cojea de este pie. Hay un aspecto muy controvertido también que comentas en el libro. ¿Crees realmente que Jesús les incita a usar la violencia esa noche? Este es un problema muy, muy complicado y que puede herir muchas sensibilidades. Indudablemente hay una frase bastante clara en Lucas. Él les dice... Bueno, él tiene la sensación de que esto llega a su fin y entonces parece que comprende que sus apóstoles tendrán que dispersarse y huir y abandonarle. Y les dice: el que tenga una bolsa que la coja, y lo mismo el que tenga una alforja, y el que no tenga que coja su manto y venda cada uno estas cosas y se compre una espada. Les está diciendo que lo que va a venir a continuación va a ser muy duro y que no va a valer con huir, que van a tener que defenderse. Ellos le dicen: Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dice: basta. Normalmente este basta es interpretado como una condena de Jesús hacia la violencia. Sí, diciendo como una especie de para ya, ¿no? Para ya, no hables más. ¿Cómo puedes decir esa locura? Pero si en el versículo anterior él es el que ha recomendado las espadas. Este basta tenemos que entenderlo en el sentido de es suficiente, es decir, bastará con 2 espadas. Eso es lo que les está diciendo. Hay otros momentos en los que parece, por ejemplo, una vez que se produce el prendimiento, hay una escena de violencia también de uno de sus acompañantes que corta la oreja de uno de los que han venido a prenderle. Y comparando los 4 evangelios, siempre en el orden en el que se han escrito, primero Marcos, luego Mateo y Lucas, y luego Juan, vemos que en el más antiguo no hay condena de la violencia. En los últimos sí, pero son añadidos posteriores. La tradición primitiva no incluye la condena de la violencia en ese caso. Claro, yo no creo que fuese o sea, sí era un agitador político, no creo que fuese un revolucionario partidario de la lucha armada, pero yo creo que en ciertos casos, bueno, estaba dispuesto a aceptarla contra sus enemigos, que serían los no judíos. Hay un pasaje curiosísimo en Mateo. Jesús marcha a lo que hoy sería el Líbano, está en la zona de Sidón. En esa zona no hay judíos, son gentiles. Y se acerca a una mujer y le pide misericordia. Y Jesús le dice, algo así como, no está bien echar a los perros la comida de los hijos. Es decir, está llamando perro a todo el que no sea judío. Parece que se niega a ayudarla. Ella responde bien y dice: sí, pero hasta los perros tienen derecho a comer las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le responde: tu fe te ha salvado, y le ayuda. Pero el hecho es que la actitud contra el no judío no está muy clara en Jesús. No parece tan pacífica y tan amistosa como la Iglesia posterior nos ha hecho creer, o San Pablo nos ha querido hacer creer. Un poco posterior es cuando se habla de Barrabás, ya una vez que está ante Poncio Pilato, se dice que Barrabás había participado en el tumulto en el que había habido un muerto. Si se dice el tumulto cuando antes no se ha mencionado nada, es de suponer que es que el lector conoce de qué tumulto se trata.
y la única ocasión en la que ha podido tener lugar este tumulto es el prendimiento. Luego, otro indicio es la cantidad tan grande de soldados que hay. Para ir a detener a una persona que se va a dejar prender tranquilamente no hace falta mandar una corte romana. ¿Cuántas personas formaban una corte romana? ¿Cuántos soldados? Entre 300 y 500. A mí me parece exagerado, me parece ilógico que los romanos enviasen prácticamente toda la guarnición de Jerusalén a detener a Jesús. Aún así, debió haber bastantes soldados. Luego, el episodio de cortar la oreja indica que efectivamente hubo violencia. Luego, tenemos otro indicio también en Marcos. Se habla que en medio de la confusión de la detención, pues hay un muchacho que está desnudo, solamente con una sábana envuelta alrededor del cuerpo, suelta la sábana y sale corriendo. Y Marcos dice que los soldados intentaron apresarlo. Es decir, los soldados parecían dispuestos a apresar a más gente aparte de Jesús. Y si intentaron apresar a una persona simplemente porque estaba desnuda, que menos que apresar, por ejemplo, al que ha sacado la espada y ha herido a un soldado en la oreja. Y nos queda luego otro detalle más, los dos crucificados que hay junto a Jesús. ¿Por qué dos personas que están a punto de morir y que están en la misma situación que Jesús se dedican a insultar al condenado que hay ahí al lado? Yo creo que es porque Jesús es el que les ha llevado hasta allí. Es decir, son seguidores de Jesús que han sido atrapados también en el huerto de Getsemaní y han sido condenados a la cruz con él. Por eso le dicen, si eres hijo de Dios, ahora sálvanos. Dice, tú nos has traído hasta aquí, tú nos tienes que sacar de este problema. Efectivamente, o sea, para mí no son dos ladrones. De hecho, el texto griego original, las palabras con las que se trata estos dos malhechores, en ningún momento hace referencia a ladrón. Hay dos tipos de palabras. La original se utilizaba más bien para rebeldes. Es una palabra que se utiliza en los historiadores de la época para hablar de los rebeldes antirromanos. Y esa es la palabra que aparece en las versiones más primitivas, es decir, en Marcos. Los textos posteriores cambian esta palabra por un malhechor que alude más bien al término ético. Es decir, la bondad de Jesús frente a la maldad de los que hay a su lado. Pero el original es el rebelde. El rebelde. Y desde luego las palabras de los dos crucificados contra Jesús solo se puede interpretar así. Y le están reprochando que él es el que les ha llevado hasta allí. Efectivamente, el otro día hablábamos de cómo había llegado Jesús a la convicción de que él era el rey de los judíos. Yo hablaba de una experiencia religiosa, sencillamente pues como la de cualquier otro profeta. Pero en un momento dado a lo mejor se da cuenta de que no es así, que se ha extralimitado, o que ha interpretado mal ciertas señales. ¿Y de que va a morir realmente? Creo que en ese momento se había dado cuenta ya, sí. Hay dos tradiciones diferentes sobre el final de Judas. Una está en los Evangelios y la otra está en los Hechos de los Apóstoles. En la primera, la de los Evangelios, Judas se arrepiente, lleva el dinero de los sacerdotes, les dice que no lo quiere, entrega el dinero como intercambio, digamos es una renuncia a la venta que ha hecho, y luego se suicida. En cambio, en los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que con ese dinero se compró un campo y Judas pues de repente se tropieza, cae y se revienta la cabeza. No es que se diga que fue asesinado, lo que hay son dos versiones diferentes sobre ese final que Judas tanto se merecía, digamos. Ese castigo divino tiene dos formas, una es el propio suicidio y la otra es pues un accidente. El problema es que resulta todo bastante sospechoso y no sé hasta qué punto pues a lo mejor alguien no ayudó a que termines así. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que durante el prendimiento pues hay un apóstol que saca una espada y corta una oreja a uno de los que acompañan a los sumos sacerdotes. Es decir, sabíamos que había seguidores de Jesús que tenían actitudes violentas, y una vez que identificas a Judas como traidor, porque de hecho le han visto en el Monte de los Olivos, pues tampoco sería descartable. Javier, ¿quién lo condena a muerte, los romanos o los judíos? Para mí no queda duda que la condena romana. Primero, porque la pena de crucifixión no está estipulada dentro del Código Penal judío. Los judíos de aquella época solo podían condenar por delitos relacionados con la religión, por blasfemia, y la pena era la lapidación. La crucifixión es una pena romana para sediciosos, es decir, para rebeldes políticos que se rebelan contra la autoridad romana. El título que viene encima de la cruz declara, digamos, el delito cometido por Jesús. Jesús se ha declarado rey de los judíos. Es Pilato, además, el que ordena que se coloque ese cartel ahí. Y luego, una vez muerto,
es a Pilato al que se le pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Luego, Pilato es la única autoridad durante todo el proceso que parece que tiene algo que ver en esto. Entonces, ¿por qué siempre ha habido esa discusión de quién ha desarrollado la condena o quién la ha emitido? Bueno, los evangelios, sobre todo los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, parecen apuntar hacia otro lado, pero la explicación es que ellos, cuando escriben los evangelios, estaban intentando predicar y extender el mensaje de Jesús entre habitantes del Imperio Romano. Son ciudadanos romanos. Y no interesa presentar a Jesús como rebelde contra esta autoridad. Hay que presentarlo como un judío asesinado por judíos por unas cuestiones que no afectaban a la autoridad del Imperio Romano. Entonces, digamos que se aleja de la realidad, haciéndolo una cuestión interna de judíos. Bueno, Barrabás, la verdad es que los evangelistas tampoco se ponen muy de acuerdo sobre quién era esta persona. El otro día estábamos hablando a propósito de Judas, de por qué se necesita Judas para denunciar a Jesús, si tan evidente es quién es Jesús. Todo el mundo le conocía y le podía detener, y habíamos llegado a la conclusión de que no, nadie le conocía, nadie le ha visto, y se necesita a Judas para indicar quién es exactamente. Pues bien, hay unos textos de los evangelios, sobre todo de Mateo, que dicen que Barrabás tenía por nombre de pila Jesús. Entonces tenemos un problema. Parece ser que ante la denuncia del Sanedrín de que hay un tal Jesús Galileo que está revolucionando a las gentes en Jerusalén, las autoridades romanas dan la orden de detener a este Jesús. Y salen dos partidas de soldados por lo menos. Una, ayudada por Judas, localiza al auténtico Jesús, y otra, que parece ser que no llevaba ayuda, pues detiene a otro Jesús. Lo que se encuentra Pilato es con el problema de que tiene a dos detenidos y no sabe a cuál era el que realmente había mandado detener. Porque los dos se llaman igual. Claro, los dos se llaman Jesús. Probablemente tiene un aspecto muy parecido. Y curiosamente, ya hemos dicho que los únicos manuscritos que conservan este detalle son de Mateo, todos. Y la versión de Mateo es la única que conserva la pregunta: ¿a cuál de los dos debo liberar? Es decir, ¿con cuál de los dos me he equivocado? ¿A cuál de los dos tengo que poner en la calle porque no ha hecho nada? Toda la historia esta del privilegio pascual, de que por Pascua se liberaba a un preso y tal, los evangelistas no coinciden. Unos dicen que es costumbre romana, otros dicen que es costumbre judía. En otro caso, es Pilato el que le recuerda a los judíos que tenían esa costumbre. Una cosa absolutamente impensable para cualquiera que conozca a un judío. Además, no existe ningún precedente similar en todo el Imperio Romano. Y resulta impensable que un condenado a muerte de repente pueda librarse simplemente porque haya una fiesta. Lo que pasa es que la tradición posterior, resulta tan escandaloso todo el problema que al final lo que quieren es ocultar el hecho de que un criminal, supongamos que Barrabás de todas formas tampoco era trigo limpio, el hecho de que un criminal se llame también Jesús, como el Salvador. De hecho, algunos padres de la Iglesia lo comentan. Bueno. Que hay tradiciones que dicen que Barrabás se llamaba Jesús, pero eso es imposible porque un criminal no se puede llamar como el Salvador. Un criminal, ayer también nos mencionabas, Javier, que posiblemente Barrabás hubiese sido detenido en el Huerto de los Olivos. Esa es otra de las posibilidades, sí, pero eso es una de las explicaciones que dan los evangelistas. Había participado en el motín, y el motín, que además se menciona que la posibilidad de que hubiese un muerto incluso, y la única escena probablemente violenta que hemos tenido anteriormente es el prendimiento. A lo mejor fue más violenta de lo que nos cuentan los evangelistas. Más violenta y con más personas implicadas de las que nos cuentan en la Biblia. Por el número de soldados romanos que enviaron, sí parece que debió haber más gente implicada. Claro, que tú nos decías, una corte estaba formada por unos 150 soldados, 200. Sí. Hombre, quizás lo de los 400 soldados sería demasiado. Esa probablemente era toda la guarnición de Jerusalén, y es impensable que los romanos enviasen toda la guarnición, salvo en un caso de revuelta generalizada de toda la ciudad. Uh-huh. Y incluso en ese caso yo creo que se hubiesen quedado dentro de la Torre Antonio, no hubiesen salido al Monte de los Olivos. La flagelación era una pena estipulada muy claramente en 30 latigazos. Pero por lo quisquilloso del pueblo judío con las cuestiones legales se limitaba a 29, por si se había llevado mal la cuenta, que nunca se pasasen. Es decir, toda esta paliza tremenda que aparece en la película de Mel Gibson no tiene ningún respaldo histórico, en absoluto. Así que tenemos a un Jesús azotado con 29 azotes, que es lo más probable, según la tradición judía, como tú nos dices, y que hubiese transportado tan solo uno de los dos maderos,
¿El madero horizontal o el vertical? El horizontal, y diría probablemente, bueno, a lo mejor ya incluso lo habían atado a los maderos y lo llevaría pues entre los hombros y los brazos. Claro, el texto más antiguo, que es el de Marcos, habla de dos bandidos, ¿no? Y los dos malos, y los dos le insultan. Luego se modifica incluso la palabra griega para referirse a estos bandidos. Ya no se trataría de rebeldes políticos, sino de malos, pero de maldad desde un punto de vista ético. Pero el texto original es el de Marcos. Dos rebeldes crucificados contra Jesús y los dos le están insultando. No hay uno bueno y uno malo. ¿Por qué le están insultando a punto de morir? Pues porque es Jesús el que les ha llevado hasta allí. Es que probablemente eran seguidores suyos y habían sido detenidos con él. Si no, no tiene mucho sentido pensar que una persona a punto de morir se dedique a insultar al que tiene al lado en vez de insultar al soldado romano que le ha crucificado. Y además hay que recordar que si están crucificados, el delito es el mismo, es sedición contra la autoridad romana. Porque habla de dos rebeldes. Es que tienen que ser rebeldes, es que no pueden ser delincuentes comunes. A uno porque hubiese robado una oveja o una gallina no le crucificaban. ¿Cuál es la frase que pronuncia una de esas personas que aparecen en la Biblia concretamente, Javier, a Jesús? ¿En qué frase? Le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Luego, incluso en el reproche, sigue uniendo su destino al de Jesús. Pero yo creo que lo más importante sobre todo es el hecho de que en esa situación uno no va a pagar el pato con uno que está sufriendo lo mismo que tú. Si se lo reprocha es porque es por él como ha llegado a esa situación. Entonces, en ese sentido, sí tendría, y valga la redundancia, mucho más sentido la frase que pronuncia Jesús cuando dice aquello de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, la frase tiene el sentido de lo que hemos estado hablando todos estos días, de que él tenía un plan desde el domingo hasta entonces. Y el primer día hablamos además de que si tenía ese plan y él se consideraba el legítimo rey de los judíos, sería porque había tenido algún tipo de experiencia religiosa que le indicaba que era así, que él tenía una relación privilegiada con Dios. No tanto el decir ser hijo de Dios, sino, bueno, tengo un contacto directo con Dios que me indica que yo soy la persona elegida. Y de repente ve que todo esto acaba muy mal. Además, claro, hay que pensar también, Javier, que si, como nos dice la tradición católica, la tradición cristiana, Jesús era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios también, es decir, si él era el Hijo de Dios, tenía que saber cuál era su final. Y si sabe cuál va a ser su final, no tiene sentido que pronuncie en la cruz esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando él sabe que va a morir, precisamente. Efectivamente, además eso iría en contradicción con los supuestos anuncios de Jesús de su pasión, que desde un punto de vista textual son claramente añadidos posteriores, ninguno son palabras auténticas de Jesús, salvo quizás un pequeño discurso después de la última cena. Pero no les está diciendo voy a ser crucificado y resucitar y tal, sino más bien les dice es el momento de vivir, esto ha salido mal y bueno, si tenéis ropa, si tenéis un manto, tal, vendedlo y comprarle una espada. Pero en ese momento sí, él sí que sabe que ha perdido. Javier, la Biblia desde luego tampoco se pone de acuerdo, según qué evangelio leamos, sobre las últimas frases que pronuncia Jesús en la cruz. En algunas tenemos una frase formada tan solo por 7 palabras y en otra tenemos frases de varias líneas. Yo imagino que una persona en el estado en que se encontraba Jesús, en la posición tan tremenda a la que eran colocados en la cruz, no podría pronunciar una frase demasiado larga. Claro, hombre, sobre todo Lucas introduce auténticos discursos, pero es que, bueno, si uno se lee cuidadosamente el Evangelio de Lucas, ve que es un individuo al que le gustan mucho los discursos y le gusta mucho escribir, es pura literatura muchas veces. Hay otras cosas, hombre, pues el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El tengo sed. Digamos que hay una postura maximalista, que es la de Lucas, de auténticos discursos, y una minimalista en la que, bueno, pues Jesús pronunciaría una serie de palabras, bueno, más o menos en el contexto de un crucificado a punto de morir. Yo me inclino por la minimalista, me parece lo más lógico. Los discursos de Lucas me parecen literarios y además enfocados desde un punto de vista ya de predicación. Y llegamos a la muerte de Jesús y quizá podemos decir que aquí apuntas en el libro una de las teorías más polémicas, quizá, al menos entre nosotros podemos hablar así, polémicas, porque quizá apuntas a que Jesús no fuese sepultado en el sepulcro particular de José de Arimatea, sino que quizá hubiese sido enterrado en una fosa común. ¿Por qué dices esto? Sí, efectivamente. Los evangelios nos cuentan, tampoco se ponen muy de acuerdo. Parece ser que una vez que muere Jesús, hay un tal José de Arimatea, del que unos dicen que es miembro del Sanedrín, otro que era un rico, el otro que era amigo de Jesús.
todos los evangelios en cualquier caso parecen retratarlo dentro del círculo de seguidores de Jesús, amigo suyo y con cierto poder económico. Dicen que José de Arimatea va a Pilatos, pide el cuerpo y se encarga de él. Bien, hasta ahí la versión evangélica. Si es una persona rica, siempre se ha especulado sobre cómo se enterraban los ricos en aquella época. Se han descrito las tumbas del torrente del Cedrón, que es la zona de Jerusalén de los ricos, los procesos de enterramiento de los ricos, pero resulta que la única documentación que tenemos sobre un tal José de Arimatea, perteneciente a aquella época, es decir, documentación arqueológica, nos cuenta que este José de Arimatea no era miembro del Sanedrín, sino que era un funcionario municipal encargado de enterrar a los ajusticiados. Es decir, no enterraba porque fuesen amigos suyos, enterraba a los ajusticiados que nadie reclamaba porque era su trabajo. Y lo hacía todos los días con todos los que matasen, lapidados por la autoridad judía o crucificados por la autoridad romana. Si una persona tiene que hacer esto todos los días, en principio lo que hace es, probablemente tendrá un sitio dispuesto cerca del patíbulo donde los enterrará, y por supuesto sin ningún tipo de riqueza. Probablemente será una fosa común. Siempre nos puede quedar la duda de que Jesús lo tratase de una manera especial. A lo mejor era amigo de Jesús, pero quizá simplemente lo que pasa es que la tradición posterior no puede admitir esta posibilidad y transforma a José de Arimatea en un seguidor de Jesús que lo entierra en su propia tumba, cuando en realidad lo hizo simplemente porque era su trabajo. Entonces la imagen que tenemos de María pidiendo el descenso del cuerpo embalsamado y amortajado. Bueno, el tema de María o cualquier otra mujer durante la crucifixión, ¿no? Y en el momento de bajar el cadáver, incluso en el entierro, es prácticamente inviable desde el punto de vista de las costumbres judías de la época. Todo lo relacionado con la muerte es altamente impuro, y las mujeres que realmente tendrían que estar todo el día en casa encerradas no podrían estar allí, en ninguno de los casos ellas solas. Probablemente tampoco estarían acompañadas, pero si estuviesen acompañadas, estarían acompañadas de los apóstoles. Y si estuviesen acompañadas de los apóstoles, entonces hubiesen sido los apóstoles los que hubiesen enterrado a Jesús, y no José de Arimatea. De todas formas, hay un texto de los Hechos de los Apóstoles que parece que sugiere lo que estábamos comentando un poco de José de Arimatea, porque comenta que a Jesús no le enterraron los apóstoles, sino los habitantes de Jerusalén y sus jefes, es decir, las autoridades. Volveríamos otra vez a José de Arimatea como funcionario civil. Y la posibilidad de ser enterrado en una fosa común. Claro, desde luego, a mí el tema de las mujeres allí, ni siquiera su madre, me parece todo, me parece pues, un fruto de la tradición de la pintura, del Renacimiento y el Barroco, pero no se ajusta a lo que debe ocurrir. En este último pasaje finaliza tu libro, Javier, porque claro, tú no te ocupas de la resurrección porque eso ya no es materia histórica, eso ya es materia puramente religiosa y cuestión de fe. Claro, porque yo es que planteaba el libro como si esto ocurrió, ¿cómo ocurrió realmente? Por eso siempre hemos hablado de las versiones de los evangelistas y elegir entre una y otra. Pero preguntarse si la resurrección ocurrió, cómo ocurrió realmente, eso está fuera del alcance de un historiador.